Hola, soy Haru. Bienvenidos a otro video. Ajá, ya saben de qué trata. Antes de empezar, ¿cómo ven? Se ve mejor la iluminación, según yo. Y así todo, como si fuéramos a contar historias de terror. Pero bueno. La canción de este video es This Is Me Try, de Taylor Swift, del álbum Folklore. Y en español significa esta soy yo o este soy yo intentando. Esta canción trata sobre el sentimiento de sentirse estancado o compararse con el progreso de otras personas. Según yo no me quiero hacer que los videos sean tan largos, pero bueno, algunos. Mis amiguitos me han dicho que les gusta que les cuente bien el chisme completo, entonces lo voy a contar completo lo más que pueda. Yo por ahí del 2015, cuando estaba saliendo de la secundaria, comencé a tener unos problemas de salud un tanto raros. Me acuerdo que yo pues me gradué de todo y en ese tiempo quise comenzar a aprender un oficio, era de belleza, pero les digo, comencé con un problema de salud muy extraño. Prácticamente estaba siempre muy mal de mi pancita, pero sí ya llegaba a tener como síntomas muy extremos de temperatura o a veces hasta sangrados. Se convirtió en algo grave. En su momento intentamos buscar atención médica y todas esas cosas, hasta que ahora es un poco borroso cómo fue, cómo lo procesé, que me hicieron unos estudios y con la doctora que me estaba teniendo en ese entonces me explicó que tenía algo llamado síndrome de Cushing o síndrome de Crohn para algunas personas que lo padecen. No sé cómo me lo tomé en ese entonces, no entendía lo que era. Dije, pues X es una, no sé, pensaba que era una enfermedad como diabetes o presión alta, que igual son graves, que deben de llevar un control, pero no pensé que fuera más grave. La cuestión estuvo en que en ese entonces incluso me hicieron una biopsia para ver si de alguna manera había indicios de algo maligno en mi colon. Y fue ahí en ese entonces que les digo, ahora es un poco vago, pero sí me acuerdo que no sabía cómo sentirme ante una amenaza de que era probable tener algo de esa magnitud y que tu vida es como una sentencia de muerte, ¿no? Pues, el tema cáncer y esas cosas. Yo no sé, estaba tan chiquita, tenía 16 años, 17, y decía, y ok, y se acaba mi vida, y qué hago o qué no hago. Fue un antes y un después en mi vida totalmente de cómo la percibía. No tenía como conciencia de mí misma antes de eso. La cuestión estuvo en que, les comento, yo terminé mi secundaria e intenté tomar esos cursos y empecé enferma. Me llevé así 5 años aproximadamente en los que veía, llegó la edad de que cumplí 18 años, en que si no estás estudiando tienes que trabajar. Entraba a un trabajo y comenzaba, no sé, quizás por el estrés de empezar a acostumbrarte a un nuevo ambiente, conocer todas esas cosas. Creo que es lo normal para la gente, pero bueno, ahora entiendo que muchas de mis emociones repercuten en mi estado de salud y en cuestión de eso. Yo no me daba cuenta en ese entonces. Yo tomaba mis medicamentos y trataba de comer lo mejor posible, con muchas dietas y muchas cosas, y nada me servía para sentirme totalmente bien. Entonces era un círculo en el que me sentía mal por estar enferma, pero ese mismo sentimiento de tristeza me hacía estar más enferma y así. Entonces les digo, intentaba entrar en trabajos, dejé mis cursos, después mucho menos continuar en una prepa. Me sentía, ya se había pasado mi tiempo,
no podía incorporarme a algo tan escolarizado. Después el tema, pues pagar una prepa abierta también es dinero, y yo no quería sentir, mis papás me apoyaban mucho, pero yo no quería sentir eso. Mis metas eran hacerlo todo por mí misma, el poder trabajar, el poder estudiar, el poder dedicarme a mis pasatiempos, pero realmente no entendía que yo no podía, y entre comillas. Es todas esas circunstancias y me fueron llevando a tener pensamientos muy limitantes, en los que yo pensaba que quizás ya mi vida estaba arruinada, siempre iba a ser así, nunca iba a poder lograr nada como la gente normal. Entonces les digo, me sentía muy atascada, y después de los 18 llegan los 20, y eso, de ver cómo no podía permanecer en un trabajo, no estudiaba, no nada, y al mismo tiempo intentaba hacer algo, evidentemente, por todas esas circunstancias. No quiero echar, bueno, era como yo lo pensaba en ese entonces. Creía que por mis circunstancias o efectos secundarios de medicamentos y cosas, bueno, llegué a un punto en el que desarrollé, y muchos de nosotros, y que también es un tema que trata esta canción, y que la misma Taylor lo dice en el documental de Folklore, y que también es algo que desde entonces para mí se volvió muy importante, y que es una de mis motivaciones y de mis metas, el poder visibilizar este tipo de cosas y estudiarlo más a fondo. Les digo, son una de mis metas, de mis propósitos. Y sí, llegué a desarrollar en ese entonces pues problemas de depresión, de ansiedad. Fueron tantos factores, pero yo siento que uno de los principales, les digo, que marcó un antes y un después en mi vida, fue este diagnóstico. Entonces yo me sentí condenada. Les digo que yo no iba a ser normal, etc. Ahora le entiendo que no soy normal, pero para bien. Lo veo como un área de oportunidad. Considero que me cuestan más cosas que a lo que sería para alguien normal, ¿no? Pero no es un impedimento. Es más, pudiera parecer más difícil, pero pues tengo ahora esas ganas de hacerlo, pese a todo. ¿Cómo fue que llegué a este punto? Bueno, vamos a empezar con la letra de la canción. Si la canción comienza diciendo: he tenido bastante tiempo tratando de ajustarme, tenía las ruedas más brillantes y ahora están oxidadas. Les digo que antes de eso, de este diagnóstico o este cambio en mi vida, yo me sentía muy extrañamente con muchas aspiraciones, o no sé, o sentía más bien que la gente a mi alrededor esperaba mucho de mí. No sé, tan solo por cómo me desempeñaba en mi escuela, en mis estudios, pero bueno, también me quedé muy corta hasta la secundaria. Entonces creo que no hubo más para demostrar de mí misma en ese entonces, pero sí, siento que las personas a mi alrededor esperaban demasiado de mí, y yo misma tenía como tantas cosas que quería hacer, y de repente sentí que se me vio todo truncado. Bueno, está esta otra parte donde dice que uno va por la carretera hacia un acantilado y que pudiera uno seguir esos miedos, pero no. Evidentemente, para las personas que tienen este tipo de diagnósticos en cuestión de la salud mental, creo que sí se hace un esfuerzo muy, muy grande para continuar aquí, y que bueno, es el tema principal de la canción, que dice: esta soy yo intentando, al menos lo estoy intentando. Por todo esto también me he enfrentado, estoy hablando desde mi experiencia y tampoco pretendo victimizarme. Les digo, son cosas que como las viví y como cada día me esfuerzo por verlas de forma diferente, de modo que no me afecten y que me permitan continuar con mi vida y sobreviviendo a este mundo tan cruel a veces. Muchas veces me enfrenté en los trabajos a rechazo porque me veían mi diagnóstico. Me acuerdo que en una me decían de que es que aquí no podemos, no tenemos lo necesario para tratar tu enfermedad. Y yo dije, ok,
yo no quiero que me curen, es más, yo sé que no me voy a curar, yo solo quiero trabajar, o sea, yo me preocupo, yo veo por otro lado mi tratamiento. Y bueno, en muchos trabajos, en verdad, en muchos trabajos, cuando yo intentaba, me rechazaban por ese simple hecho. Tanto en un momento fue de este diagnóstico de la colitis, que después, cuando ya tenía mis diagnósticos psicológicos, también sufrí mucho rechazo por eso. Ya incluso en uno de los últimos trabajos en el que estuve, cuando llegué fue tal cual, miren, yo quiero saber si hay algún tipo de discriminación o de objeción hacia algún diagnóstico. Fui muy clara, incluso con la doctora que me atendió del trabajo, y pues bueno, es uno de los lugares en los que más cómoda me he sentido. Me salí por otras cuestiones. Sufrí mucho, se puede decir que sufrí mucho ese tipo de obstáculos para las cosas que quería hacer, y que eso mismo, aparte de las inseguridades y todas las cosas que yo misma vengo cargando, sufrir como ese rechazo, o esos obstáculos en cosas tan básicas de otras personas, pues te desmotiva más. Digo, muchas veces, incluso en otros trabajos que no eran tan formales, con personas que convivía, siempre me he enfrentado es que deberías de tomar sábila, o deberías de comer mejor, o deberías de ir con tal persona y que te hagan una limpia, yo qué sé. También familiares que me decían, es que todo está en tu cabeza, el típico échale ganas. Hoy no, o sea, siento que desvalorizan tanto, le restan tanta importancia a cómo te sientes, y les digo, no es que yo pretenda así que me tengan compasión. A veces, muchas veces he llegado, y no me gusta hablar mucho de este tema por lo mismo, pero pues bueno, es parte de, y esto es lo que soy. Pero sí, muchas veces he tenido que mentir sobre no tener ese diagnóstico, ambos diagnósticos, para que me vean como alguien normal y que no me traten como con lástima. Porque sí, es estar de un extremo al otro, en el que te juzgan y te rechazan porque creen que no eres capaz, y en los otros en los que dicen, ay, no es capaz. Y no, yo solo quiero ser lo más normal posible. Mucho tiempo, hasta me atrevo a decir que ahora, en cuestión de, como les mencioné al principio, de que estaba esa amenaza de algo maligno, lo he ignorado, y genuinamente es algo que no me preocupa tanto. Creo que me esfuerzo por vivir, ahora me esfuerzo por vivir cada día lo mejor que puedo. No estoy preocupada de si va a ser el último, no. Total, aquí sigo. Y bueno, les digo, a luchar con todos esos sentimientos de rechazo, y de que te dicen que le eches ganas, pero que la gente no te ayuda. Y esta otra parte. Me recuerdo que hace poco sucedió algo por donde yo vivo, de una persona que intentó hacer la automorición, y vecinos se enteraron, etcétera, hablaron a la policía y ayudaron a la chica. Y bueno, algo que es muy mi pensar, algo que me hizo reflexionar sobre esto es, evidentemente uno va a actuar ante esas situaciones, pero si bien a la chica la ayudaron y se la llevaron a algún hospital, ¿qué va a pasar después? ¿Va a seguir sola? ¿Dónde está su familia? O esas mismas personas que reportaron lo que pasó ni siquiera se van a acordar de ella. Y no es porque no se merezcan ayuda, pero creo que el punto es hasta qué grado llegan algunas personas por sentirse tan rechazadas o solas, o que no hay alguna otra salida. Y que creo que a lo que voy aquí, y con el tema de la canción, dice, esta soy yo intentando, en vez de seguir tus miedos por la carretera, decidiste no hacerlo, y sigues intentando, y aún así parece que no es suficiente. Cuando para una persona, por poner un ejemplo, el levantarte una mañana es lo más normal, para otras es lo más difícil del mundo. Justo como dice una parte de la canción,
Todos ellos me dijeron que mis jaulas eran mentales, así que me desperdicié como todo mi potencial. Como que es nuestra culpa el estar mal, el estar estancados, cuando genuinamente hacemos todo lo posible en nuestras posibilidades. Que para la sociedad no sea suficiente, creo que es muy diferente. Opino que aún faltan muchísimos años para que se empiece a tener un poco más de empatía. Anhelo el día en el que eso pase, les digo, y es uno de mis propósitos, el poder visibilizar estas cosas, que ya hay muchos pioneros, se empieza a hacer, pero creo que aún queda un camino muy largo. Lamentablemente este tipo de diagnósticos o enfermedades en cuestión mental se vuelven más comunes y creo que siempre han existido, pero precisamente ahora se pierde el miedo a hablar de eso y que es de lo más normal. Mucho tiene que ver la forma en la que tratamos a las demás personas a contribuir o no a que este tipo de cosas sigan existiendo. Y dice una parte, estaba tan adelante en la curva sobre todos mis compañeros, pero la curva se convirtió en una esfera. Les digo que así es como me he sentido tantas veces, de todo lo que las personas esperaban de mí, y que a final de cuentas muchas de circunstancias o temporadas o pensamientos y decisiones en mi vida se volvieron tan cíclicos que me costó mucho salir de ahí. Ahora, tras mucha introspección, cometer errores a base de esa represión en la que estuve tanto tiempo, que siento que me perdí de muchas experiencias. A veces pienso que no tuve una adolescencia tan normal. Tuve una pubertad, sí, pero esa parte de la adolescencia siento que me la pasé y de un tiempo para acá me ha tocado descubrir muchas cosas, pero he entendido, aparte que les digo que muchas de mis emociones repercuten en mi salud física, que es lo que muchas personas llaman somatizar. He aprendido y voy sobre la marcha en ello, el por qué reflexiono tanto así las cosas, porque quiero estar bien, porque mucho tiempo estuve mal y solo quiero estar bien. Todos esos comentarios como si el estar mal fuera la culpa de uno, o esos típicos tú atraes lo que piensas, lo que eres, lo que sientes. Supongo que sí, pero por nuestras decisiones, pero no es tan fácil quitarnos como esa venda. Tenemos que pasar muchas circunstancias o cometer errores para aprender, y todos tenemos un proceso, absolutamente todos. Puede ser a veces muy desmotivante el compararnos con el progreso de otros, y lo que a mí me ha ayudado ahora es entender qué es lo que a mí me hace de verdad feliz. Va desde tu salud física, emocional, mental, espiritual, va de todo. Las decisiones que tomo, lo que pienso, lo que me gusta, mi ropa, las personas con las que me relaciono, lo que me gusta comer, la música que me gusta escuchar, todo, absolutamente todo lo que hago, si me hace sentir bien, no es por lo que otras personas esperan de mí. Digo, es tan raro y absurdo que hasta en un tema en mi caso de un trabajo, me termina afectando hasta un grado físico, porque sufro o sufría un rechazo o una discriminación por una enfermedad. Eso me desmotivaba y me afectaba emocionalmente. Posterior a ello, mi salud mental. Y se terminaba reflejando en síntomas físicos. En mi caso, pude entender eso de todo lo que hagamos, hacerlo por lo que a nosotros nos hace sentir bien. Creo que así es como sería una forma un poco más llevadera de seguirlo intentando. Sé que aunque trato de hacer estos videos cortos y por el tema que se tocó aquí, yo recomiendo ampliamente el siempre buscar la ayuda de un profesional. Fue lo que yo hice en su momento y lo que me ha ayudado mucho en mi proceso. Tengo muchas cosas que trabajar aún, y les digo, una de mis metas y mis propósitos es incluso algún día dedicarme a ello y estudiarlo y seguir promoviendo
la importancia hacia el cuidado de la salud mental. Como les mencionaba, Taylor también habla de esto en su documental. Entonces me parece una canción muy, muy personal. Muchos nos sentimos identificados claramente. Esta es mi experiencia de cómo fue que hubo un antes y un después en mi vida, pero quiero tomar ahora yo el control. Y hay días, bajones, pero lo intento, lo sigo intentando. Y como les mencionaba, incluso hacer este tipo de videos quiero que me ayude a mi progreso y poder transmitir algo que también a mí me ha servido mucho y que es lo que me motiva, es ayudar a otras personas. Porque precisamente en muchas ocasiones me sentí tan desamparada, les digo en general lo que es la sociedad, que se sufre un rechazo tan grande e injusto, es todo lo contrario de lo que yo quiero ofrecer. Quiero ofrecer ayuda, un lugar seguro en el que se pueda hablar de estos temas sin sentirnos mal. Entonces, bueno, les agradezco que se hayan quedado hasta esta parte del video. Como siempre, si ustedes han vivido alguna situación en la que hayan sentido que su vida se haya visto de cierta forma truncada y que desde entonces ha sido un sobreesfuerzo el seguir aquí, pues que sepan que no están solos. Si tienen alguna otra historia que les gustaría escuchar o que les gustaría contarnos, me pueden contactar en mis redes sociales. Aparezco como @haru_mijiji. Igual recuerden compartir, suscribirse, dar like y comentar y esas cosas para que pues el canal siga creciendo. A mí me encanta compartir mis experiencias, entonces aquí voy a seguir constante lo mejor que pueda. Muchas gracias siempre. Yo soy Haru y les mando muchos brillitos, los quiero mucho.